Bienvenidos una vez más al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta localidad, ¿verdad? En Clarksville. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. ¿Va? Tenemos un día más, ¿va? Les damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, pero también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Ya nos han llegado muchos comentarios de España. Yo no me imaginaba que íbamos a llegar hasta España, pero no somos nosotros, sino es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Que Dios quiera que esta sana doctrina se extienda a muchos lugares en la faz de la tierra. Comparta esta palabra de gloria. Y también tenemos carpetas de estudio en nuestro canal para que usted pueda estudiar diligentemente como lo exige la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy tenemos una predicación muy importante que se llama Millones de cristianos desconocen las ordenanzas bíblicas para la iglesia. Millones. No estamos hablando de gente que no es convertida, gente que no va a la iglesia. Estamos hablando de la gente que se dice cristiana. Millones de cristianos no saben las ordenanzas bíblicas para la iglesia. ¿Qué son ordenanzas? Lo que Dios nos ordena a la iglesia a través del apóstol Pablo. Lo vamos a ver más adelante, ¿va? Pero millones de cristianos desconocen las ordenanzas. Yo he platicado con muchas personas en el tiempo que yo he servido al Señor, en las iglesias que yo he predicado, y les he preguntado a pastores si no saben las ordenanzas. Los mismos pastores no saben las ordenanzas, ¿verdad? Y nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, ¿verdad? La purificada. Si usted ve algo azul en la pantalla es porque quizás en su Reina Valera 1960 o Nueva Versión Internacional cambie, ¿verdad? Pero nosotros usamos la 1602 porque es la mejor traducción en español, ¿verdad? Casi va a la par, casi a la par de la 1611, que es la King James, es una de las mejores traducciones en el mundo, ¿verdad? Es considerada como la palabra de Dios. Porque mucha gente puede tener muchas traducciones modernas y nuevas. ¿Y cómo puedes tú decir que es palabra de Dios si muchas cosas cambian? Tenemos que tener una Biblia más cercana a las Sagradas Escrituras. Porque yo he estudiado no solamente la Reina Valera 60 ni la Purificada, he estudiado la Biblia en inglés y muchas Biblias, ¿verdad? Y he visto la diferencia que hay entre estas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver las ordenanzas de la iglesia, porque nosotros fuimos comprados, dice la Biblia, ¿verdad? En Hechos capítulo 20 dice que Cristo compró la iglesia con su propia sangre, con su propia sangre. La semana pasada estaba hablando con el dueño del edificio y dice que él escuchó una predicación que este pastor estaba diciendo que realmente la iglesia empezó en Deuteronomio y daba versículos. Le digo, no. La iglesia comenzó cuando Cristo murió en la cruz, porque en Hechos 20 dice que él la compró con su propia sangre. Entonces no empezó ni antes ni después. Cuando él la estableció, cuando él la compró, es cuando tú lo tienes. O cuando tú tienes una casa es cuando tú la compras. La iglesia la compró con su propia vida, con su propia sangre. Y dice, no, tienes razón. Pero muchas personas pueden usar la palabra de Dios para confundir a otros, ¿verdad? Muchos dicen, no, que la iglesia la fundó el apóstol Pablo, que la iglesia la fundó con los apóstoles. No, la iglesia, Jesús les dio el conocimiento de lo que iba a ser la asamblea o la iglesia cuando él caminó, pero él la compró, dice la Biblia, cuando él murió en la cruz. Porque tuvo que pagar, y pagó con su vida, con su sangre preciosa. Entonces, en muchas iglesias tradicionalistas aquí en los Estados Unidos y en el mundo, evangélicas cristianas, dicen que nada más hay 2 ordenanzas. Yo no me explico de dónde sacaron eso. Quizás les enseñen eso en los seminarios, pero la Biblia no dice que nada más hay 2 ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. ¿Ah? Si tienes que hacer esas 2 ordenanzas, si tú eres evangélico cristiano, si tú eres bautista, si tú eres presbiteriano, si tú eres, etcétera, etcétera. Y no es así. La Biblia habla que nosotros tenemos ordenanzas y son 7 ordenanzas para la iglesia. Y el bautismo y la cena del Señor ni siquiera son ordenanzas. Imagínense. Son parte de cómo se lleva una iglesia, porque el bautismo no te salva. El bautismo que te salva es cuando tú creíste a lo que Jesús hizo en la cruz
y dice en Corintios, ¿verdad? Que fuimos bautizados con el Espíritu Santo al momento de creer. Ese es el único bautismo que te salva. El bautismo en agua es porque tú quieres darle a conocer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la sociedad, que tú tienes que seguir a Cristo. Pero ninguno que se bautice es salvo. El bautismo es como decir, sí, yo tengo al Espíritu Santo, yo estoy convencido de él y yo quiero darle a conocer a todo el mundo que yo volví a nacer. Porque la única forma de irse al cielo es volver a nacer. Dice Nicodemo, le dijo a Jesús en Juan capítulo 3, ¿verdad? Dice, tienes que nacer en agua y en espíritu. Agua es físicamente y en espíritu que seas bautizado con el Espíritu Santo. Esa es la única forma de entrar al cielo. No porque te portes bien, porque hagas esto bien, porque no rompas ni un plato. Yo les aseguro que hay muchísima gente mejor que yo, pero eso no quiere decir que se vaya al cielo. La persona que se va al cielo es porque fue comprado con la sangre preciosa de Cristo, porque creyó al Evangelio, ¿verdad? En el cielo va a haber muchos pecadores, pero en el infierno también va a haber mucha gente que se portó muy bien, porque no aceptaron a Jesús, no aceptaron el precio que Él pagó en la cruz, ¿verdad? Entonces, primeramente, para entender estas ordenanzas, tienes que ser iglesia, y para ser iglesia, tienes que tener el Evangelio, y no avergonzarnos del Evangelio, siempre predicar el Evangelio a otros, porque esa es la única forma que alguien puede entrar a la familia de Dios, a través del Evangelio. Dice Romanos 1:16, lo vamos a ver hasta el final, no me avergüenzo yo del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Cuando murió en la cruz. Porque hay muchos evangelios en la Biblia, hay 7 evangelios, si usted no lo sabe. ¿Estás en el Evangelio correcto? Dice Romanos 1:16, ¿va? Por eso es muy bueno tener una buena traducción. En la King James dice, yo no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. En muchas versiones en español no dice de Cristo, ¿va? También en la Reina Valera 1602 sí dice de Cristo. Por eso es bueno tener una buena traducción. Entonces, la Biblia nos indica que el apóstol Pablo fue seleccionado por Dios para que él diera las ordenanzas, los estatutos, los misterios, las doctrinas de la iglesia, los mandamientos para la iglesia. El apóstol Pablo fue seleccionado por el mismo Dios. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, que él no recibió los misterios, las ordenanzas, los mandamientos por hombre, sino por revelación del propio Jesucristo, por el mismo Jesucristo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, la asoleaba, quería matar a los cristianos, y de repente Dios le apareció 3 años en el desierto, lo instruyó, regresó, y ya sabía todo lo que había vivido Jesús, todo lo que él le había hecho, todas las doctrinas, porque ¿quién se las dijo? El mismo Dios. Nadie más se las dijo. Entonces el apóstol Pablo lo escogió Dios, no lo escogí ni yo, ni tú, ni yo, y el apóstol Pablo es nuestro apóstol, ¿va? Vamos a ver más adelante, dice las ordenanzas de la iglesia, 1 Corintios 11:2, dice el versículo principal, dice, alabaos pues, hermanos, que en todo os acordáis de mí, ¿verdad? En todo se acuerdan de mí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo tenía un problema con la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era la iglesia, una de las iglesias más carnal cuando él vivió, ¿verdad? Porque los reprende, les escribe incluso 2 cartas, porque había otra iglesia peor que se llamaba la Odisea. Imagínense que en la Odisea dice la Biblia que ellos cambiaron las escrituras que Pablo les escribió y Dios no las permitió que entraran al canon. Porque la Odisea era peor que Corintios, que estaban a 2 horas de distancia caminando una de otra iglesia. Entonces dice, alabaos pues, hermanos, que en todo de mí te acordáis, porque se acordaban más de lo malo y de lo bueno. No, a él no le importaba, pero que se acordaran de él, se acordaran que él les trajo el evangelio, se acordaran cuáles son las doctrinas, cuáles son los misterios, cuáles son los estatutos para la iglesia. Dice, y retenéis las ordenanzas. En muchas Biblias pusieron las enseñanzas. No son enseñanzas, son ordenanzas. ¿Por qué son ordenanzas? Porque son decretos y órdenes de Dios. Son órdenes de Dios. Pero, ¿cómo dice el apóstol Pablo? De la manera que yo os entregué, de la manera que yo os entregué. O sea,
No como tú quieras entender las ordenanzas, no como tú las quieras comprender, no como tú las quieras hacer, de manera que yo se las entregué. Van a hacer esto, van a hacer el otro, la iglesia se dirige así, la iglesia es esto, la iglesia es el otro. Entonces, es muy importante porque, como dije al principio, millones de cristianos que se dicen ser cristianos no conocen las ordenanzas. Yo he platicado con muchos y muchos ministros, pastores. Bueno, dice el apóstol Pablo es nuestro apóstol, no es Pedro, va, como dice la iglesia católica, que el apóstol para la iglesia es Pedro y que está fundada la iglesia sobre la roca de Pedro. Eso es mentira. La roca, dice la Biblia, que la roca es Jesucristo, no Pedro. Y Pedro jamás estuvo en Roma. Jamás. Nunca vivió en Roma. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad, porque Pablo es apóstol para los gentiles, ¿verdad? En Gálatas nos dice que Pedro fue escogido para los de la circuncisión y Pablo para los de la incircuncisión. Dice, a cuanto a la verdad, en muchas Biblias quitaron a la verdad, en cuanto a la verdad ¿de quién? De Dios. Yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico, ¿verdad? Mi ministerio glorifico, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron en mi ministerio honro, no, glorifico, ¿va? Porque tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es ministrar? Trabajar para Dios. Muchas personas no entienden eso de, deja que el pastor te ministre y agarra y pasan al frente y el pastor les toca la cabeza y se caen como ficha de dominó. Eso no es ministrar. Eso se llama otra cosa. Ministrar es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es enseñar y predicar, enseñar y predicar. Cuando un músico viene y toca alabanzas para Dios, su trabajo es ministrar, tocar música para Dios, no ministrar con la música a la iglesia. Eso es mentira. Ministrar es el trabajo que tú haces para Dios. Si tú abres la puerta de la iglesia, estás ministrando. Si tú haces lo que quieras, recoges un papel, tú estás trabajando, estás ministrando para Dios. Dice 2 Timoteo 1:11, las ordenanzas de la iglesia, el cual yo soy puesto, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron constituido, no, está puesto por Dios porque Dios lo escogió, predicador, apóstol, el maestro de los gentiles. Entonces yo les pregunto, ¿quién es su maestro? Pablo. La Biblia nos dice, porque mucha gente, miles de iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos dicen, solo Jesús, el maestro de Galilea, sí. Jesús solo es el maestro de Galilea. No, Jesús nos dejó muchas cosas para la iglesia, pero todo lo que nos dejó para la iglesia, que quisiéramos que nosotros lo hagamos, se lo encargó a Pablo. ¿Va? No son enseñanzas de Pablo. Pablo está enseñando las enseñanzas de Jesús que Jesús le dio para la iglesia. Él es nuestro predicador, el apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Pablo predica lo que se llama en inglés the sound doctrine. The sound doctrine es lo que suena bien. Sound doctrine es de sonido. Sound doctrine quiere decir sana doctrina. ¿Por qué sana doctrina? La sound doctrine. Porque si tú te dan una doctrina cualquiera, si tú vas a un lugar, a una iglesia que no es disfuncional, te vas a enfermar espiritualmente. Y eso a miles de personas les pasa, que van a una iglesia, no les gustó esto, no les gustó lo otro, y salen peor de cómo entraron. ¿Por qué? Porque se enfermaron espiritualmente, porque la sana doctrina no enferma a nadie, porque es sana, son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y dice Gálatas 1:9, dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os predique otro evangelio, que el que hemos recibido sea maldito, ¿verdad? En algunas Biblias lo trataron de cubrir y pusieron anatema. No, que sea maldito. Entonces, si Pablo dice que hay otros evangelios, los hay 7 evangelios, ¿verdad? En 1 Corintios nos explica el apóstol Pablo, los primeros capítulos 1 y 2, nos explica que Apolos, que era una persona muy inteligente de Alejandría, él estaba sellado por el Señor y él quiso participar en la obra del Señor y se hizo ministro del Señor y él predicaba el evangelio de Juan el Bautista. Y después él fue confrontado con los obispos, con los ancianos y le enseñaron el evangelio correcto. Mucha gente sigue predicando lo que predicó Jesús. Cree en nuestro Señor Jesucristo, bautízate y serás salvo. Ese evangelio es para los judíos.
Nosotros no somos salvos por bautizarnos, ni por creer en el nombre de Jesucristo. James o Santiago nos dice en sus epístolas, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, hasta los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios no te salva. Oh, es que se murió y él creyó en Dios y se fue al cielo. Eso es mentira. Se fue al infierno si no creyó al evangelio. Porque hasta los demonios creen. La única forma de ser salvo es creer en el evangelio correcto. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que siempre lo predicamos, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el evangelio, no hay otro. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego, el poder de salvación. Ninguna velita te salva, ninguna manda te salva, ninguna declaración te salva, nada te salva, ninguna oración del pecador te salva. La única forma que tú seas salvo es creer lo que Jesús hizo en la cruz, que Él se puso en tu lugar. Esa es la única forma de que ser salvos. Y la gente no predica el evangelio. Yo lo reto, si tú me estás viendo a través de las redes sociales, tú puedes prender una radio cristiana el día de hoy, porque vivimos en los últimos tiempos de apostasía. Todo el día hoy escucha la radio cristiana o pon la televisión en enlace o en una estación cristiana de televisión todo el día y no van a mencionar el evangelio. No lo van a mencionar. Son pocos los que predican el evangelio. Y la Biblia dice, ay de mí si no predico el evangelio. Imagínense. Hay un castigo para los que no predican el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces dice, ¿por qué es tan importante el evangelio que Pablo fue encomendado? Porque por ese vamos a ser juzgados. Por nada más. Dice en Romanos 2:16, el día que juzgará a Dios los secretos de los hombres por Jesucristo. No solo nos dice cuál evangelio vamos a ser salvos, sino nos dice quién va a ser el juez. Entonces, si tú le creíste al juez que Él murió por ti en la cruz, claro que vas a ser salvo. Dice, según mi evangelio, el evangelio que ha sido encomendado a Él, al apóstol Pablo, las últimas buenas nuevas de salvación, las últimas noticias. Evangelio en griego quiere decir las últimas noticias de Dios. Esas son las últimas noticias de Dios. En el tiempo anterior, en el Antiguo Testamento, tuvo otras noticias para otros grupos, otros tiempos. Pero hoy es el único evangelio que nos salva porque es el único. Hay un evangelio que se llama el de la Anunciación. El evangelio de la Anunciación es cuando Cristo nació. Entonces, Él fue encomendado a los ángeles que predicasen el evangelio. Los ángeles estaban en Belén, se fueron un grupo de pastores, les hablaron del niño que el Dios estaba ahí, que el niño había nacido en el pesebre, y ellos creyeron y fueron salvos. Porque creyeron que en ese bebé estaba Dios, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad, cantaban los ángeles por las personas que se habían sido salvos. Pero ahorita no somos salvos por creer en el niño Jesús, porque eso ya pasó. Ahora somos salvos por creer lo que hizo Jesús en la cruz, únicamente. Y dice la primera ordenanza de la iglesia, ¿verdad? Las ordenanzas de la iglesia. La primera ordenanza que da Dios al apóstol Pablo es predicación y doctrina, predicación y doctrina, predicación y doctrina. Eso es lo más importante en una iglesia. No es como te sientes bien, que la iglesia tiene aire acondicionado, que tiene alfombrita, que tiene cuidados de niños, que tiene estacionamiento. No. La primera cosa en una iglesia que tú, si estás buscando una iglesia que nos estás viendo en internet, es qué te predican y qué te enseñan. Eso es lo más importante, porque de ahí depende tu salvación. De ahí depende tu prosperidad espiritual. De ahí pretende tu sanación. De ahí depende todo. La sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la joya de la Escritura, 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura aquí, toda escritura, es dada por inspiración de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, ¿va? Pusieron para enseñar en algunas Biblias, no, para doctrina, no enseñar, doctrina.
Yo le pregunto a usted, en esa cita dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios para instrucción de justicia, corregir, redarguir, doctrina. ¿Qué puso Dios primero? Doctrina. ¿Qué puso Dios primero? Doctrina. ¿Qué es lo más importante? Doctrina. Eso es lo más importante. Doctrina. Porque si tú tienes una doctrina mala o envanecida o chueca o diluida, va a haber consecuencias. Dice 1 Timoteo 1:10, ¿verdad? Dios nos dio este libro, Dios nos dio este libro, pero también en 2 Timoteo 2:15 dice que tenemos que estudiarlo con diligencia y para dividirlo bien, para ver qué es para la iglesia, qué no es para la iglesia, ¿va? 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, los sodomitas son homosexuales, para los secuestradores, para los ladrones de hombres, los que raptan, los perjuros, y alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, alguna otra cosa, pusieron algunas Biblias que se opongan, no, es contraria a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque lo más importante es la doctrina para Dios. Dice 1 Timoteo 1:11, conforme el glorioso evangelio de Dios, el cual a mí ha sido encargado. Dice el apóstol Pablo que el evangelio, lo que hizo Jesús, es el glorioso evangelio. ¿Sabe por qué es el glorioso evangelio? Porque sin el evangelio jamás vas a ver la gloria de Dios. Muchos van a decir, no, pues yo acepté a Jesús, yo declaré con mis labios que era el Señor y Salvador, que hubo fiesta en los cielos, que bla, 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 y bla, 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 y cuando abran sus ojos van a estar en el lago de fuego, porque no creyeron al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el glorioso evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz. Bueno, ordenanzas que enseñan y que predican. Esa es la doctrina. ¿Qué predicas? ¿Qué enseña? Y te diré quién eres. Yo he visto en mi vida como ministro, como pastor, yo he estado en muchas convenciones, he estado en la Asociación Bautista, en el consejo de fulano de tal, antes que Dios me trajera aquí, y yo he platicado con muchas personas y no, que yo creo esto, que yo creo el otro, que luego la Biblia dice que nosotros tenemos que creer lo mismo. Dime, ¿qué predicas? Así tú puedes escanear a un cristiano. Comadrita, yo soy cristiano, yo también. Bueno, ¿qué te predican en tu iglesia? ¿Qué te enseñan? No, nos enseñan esto, que la autoridad, que la prosperidad, que etcétera, etcétera. Pero no te dicen doctrina, no te dicen la sana doctrina, entonces algo está mal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo fuiste convertido, hermana Conchita? ¿Cómo fuiste tú convertida? No, que yo fui al concierto de Yuri y Yuri se hizo cristiana y yo me caí como ficha de dominó y fui salva. No, eso, a nadie salva eso. A nadie salva eso. Yo he visto mucha gente que va a noches de sanación, que según están sanas y ya la otra semana están igual de enfermos porque es emoción. Yo he visto muchas gentes que han sido bautizadas y convertidos que después se van al mundo. ¿Por qué? Porque no les predicaron el evangelio correcto. ¿Va? La oración del pecador, ¿verdad? Repite conmigo. Dios, en este momento yo abro mi corazón, me arrepiento por todos mis pecados. Cuando uno no se puede arrepentir, la Biblia dice que la única forma que te puedes arrepentir es que tú tengas ya a Dios dentro de ti. Yo te dejo que entre en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Y hay fiesta en los cielos. Ni siquiera dice eso en la Biblia, que hay fiesta en los cielos. Nadie es salvo por repetir una oración. Eres salvo por creer de todo corazón, con todo tu ser, que hizo Jesús en la cruz. Eres salvo, esa es la única manera de ser salvo. No en un concierto, nada de eso, nada. Que es puro emoción y no convicción. La convicción viene a través de la doctrina. Dice Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. El evangelio de vuestra salvación. El cual quitaron también desde que creíste, desde el momento que tú creíste,
Fuiste tú bautizado por el Espíritu Santo. Fuiste tú sellado con el Espíritu Santo. Naciste de nuevo, dice la Biblia. De la promesa. Ve, ¿verdad? Ya vimos que te predican, cómo fuiste convertido. ¿Cómo te estás santificando? Le preguntas tú a otro cristiano. Te dicen, no, que yo estoy haciendo mi discipulado, que yo fui al seminario, que yo estudié esto, yo estudié el otro, yo voy a la escuela dominical, yo me cuido, me guardo. La Biblia dice que el que se santifica es Dios. No a través de discipulados, por hablar en lenguas, no. La única forma de santificarte es que el Espíritu mismo, el mismo Dios mismo te limpie y te lleve por el camino correcto. El Espíritu Santo es el único que santifica al creyente. Santificación quiere decir dos cosas en teología. Una, estar apartado, y otra, estar limpio, ¿verdad? Porque muchas veces usted puede ver en el Antiguo Testamento que había chivos, cuchillos, panes, mesas santas porque estaban dentro del templo, porque están apartadas para Dios. Por ejemplo, esta guitarra es santa porque está apartada para Dios. Nadie toca rock and roll. Entonces, santo es apartado. Por eso mucha gente no entiende. Y Pablo dice, santos de Dios en las iglesias. Oh, estos no rompen ni un plato, ¿no? Ya somos santos porque estamos apartados. Estamos en un proceso de limpiarnos. Un día vamos a tener un cuerpo glorioso y un día vamos a hacer similares a Cristo y no va a haber pecado en nosotros. Mientras tanto, estamos en un proceso. Dice, según Tesalonicenses 2:13, las ordenanzas de la iglesia. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vuestros hermanos amados del Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Antes que tú nacieses, ya Dios sabía quién iba a aceptar a Cristo en la cruz. Antes que el mundo existiera, dice la Biblia que Dios sabe quién iba a aceptar y quién no. Porque Dios es omnisciente, sabe el presente, el pasado y el futuro. Dice, nos ha escogido desde el principio para salvación porque muchas Biblias pusieron en la santificación, no, por la santificación por el Espíritu, por la santificación. Y la fe de la verdad del Evangelio. Entonces dice 1 Corintios 6:11, dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya fuimos lavados, y ya habéis sido santificados, y hemos sido justificados, todo por el Espíritu, por el Espíritu. Entonces yo soy justificado no por mi bonita cara, yo no soy justo porque no rompo un plato, yo soy justo porque yo creí en el justo de justos, y Dios me ve justo. Porque yo creí y el Espíritu de Él se metió dentro de mí. Entonces cuando Dios me mira desde el cielo, no me ve a mí, sino ve a Cristo en mi corazón. Yo soy justo ante los ojos de Él. Por eso en Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Porque no soy yo, sino el que está en mí. Dice Filipenses 1:6, dice, confiando, ¿verdad? Confiando, en algunas Biblias pusieron persuadido de esto, no, confiando. En esto mismo, quitaron mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Más claro ni el agua. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, si una persona te dice, yo soy cristiano, y lleva 10, 20, 15 años igual, pues nadie ha comenzado la obra. ¿Se fija? Nadie está, si estuviera el Espíritu Santo, se estuviera santificando poco a poquito. Quizás rápido o quizás lento como tortuga, pero se está santificando. No camina para atrás, sino para adelante. Es una mejor persona cada día más, porque Dios la está perfeccionando, purificando. Dice, ya estamos en las manos del alfarero. Sé y qué predican y qué te enseñan, ¿verdad? Eso es muy importante, porque si te predican una cosa que no es la sana doctrina, te predican prosperidad, emociones, etcétera, etcétera, que dones, autoridad. Hace 25 años comenzó una herejía en muchas iglesias que dicen que las iglesias vamos a edificar el reino de Dios, que vamos a edificar el reino de Dios, vamos a ganar a Clarksville para Cristo, vamos a ganar a México para Cristo. Ese es extender el reino de Dios. ¿Quieren gobernar sin Cristo?
La Biblia dice que vamos a gobernar hasta que Él venga en el milenio, no ahorita. Entonces eso es una herejía. Te están enseñando otra cosa. Entonces, ¿qué predican y qué te enseñan? Es muy fácil, ¿va? ¿Qué predican, qué te enseñan? ¿Cómo fuiste convertido? Entonces tú vas a saber si esa persona realmente es una persona de Dios o no, ¿va? Entonces, la iglesia, nosotros, la mayoría de las doctrinas, algunas fueron escritas, algunas enseñanzas por Jesucristo o por los otros apóstoles, pero la mayoría de las enseñanzas son escritas por el apóstol que él escogió, de Romanos a Filemón. Entonces, cuando tú te aprendas de Romanos a Filemón, vas a entender muchas cosas cuando tú lees la Biblia o lees otros pasajes. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que Dios dejó para su iglesia. Dice 1 Timoteo 4:6, las ordenanzas de la iglesia. Si te propusieras estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro, Timoteo, de Jesucristo. Criado, dice, criado, ¿verdad? Criado. Con palabras de la fe y buena doctrina, la cual has alcanzado. No perseverado, pusieron en algunas Biblias, has alcanzado. Porque alcanzar la sana doctrina es estudiar lo que Dios nos dejó para nosotros. ¿Verdad? Ya vimos esa. 1 1:10 para los fornicarios, sodomitas, con todo lo contrario a la sana doctrina. La gran advertencia, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Hay tiempo que hoy en día sufre la sana doctrina. No vamos muy lejos. Un familiar mío que se dice que ella es cristiana por 20 años me dijo que sana doctrina ni se encuentra en la Biblia, entonces nunca la ha leído, porque se encuentra muchas veces esa palabra. Sufrirán la sana doctrina, antes van a tener comezón de oídos y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo está a punto de morir. Pero si usted lee las primeras epístolas del apóstol Pablo, como 1 Tesalonicenses, eso dice, habrá algunos falsos maestros, pero ya cuando se va a morir, él se da cuenta que dice que se van a amontonar, van a ser más, entre más nos acerquemos al fin, van a ser más personas que van a apostatar y predicar la palabra de Dios mal. Dice, conforme a sus propios pecados o concupiscencias. No les va a gustar la sana doctrina. Mucha gente se va de las iglesias cuando escucha la sana doctrina. Dice, no, yo nunca había escuchado eso, ya me voy. La iglesia no es para que nosotros nos sintamos bien, la iglesia es para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos fallando y para hacer personas mejores, para que el Espíritu de Dios nos pueda corregir y hacer mejores los unos a los otros. La iglesia, el segundo motivo de este libro, ¿sabía usted que el primer motivo de este libro es hallar salvación? Y el segundo motivo de este libro es doctrina. ¿Qué tan importante es la doctrina? Dice Tito 1:9, reteniendo firme, quitaron en algunas palabras firme, ¿va? En la salvación dice también en 1 Corintios 15:1, dice, si retenés la palabra firme, la palabra fiel como ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina. ¿Por qué tú puedes convencer a alguien con sana doctrina? Porque no son palabras tuyas, es palabra de Dios, es palabra del Espíritu Santo. Porque el único que puede convencerte a ti y a todo mundo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. A los que te contradijeron. Número 2, ordenanzas para la iglesia, reuniones y servicios, ¿va? La Biblia habla que nosotros nos tenemos que congregar el domingo. ¿Por qué el miércoles y el domingo? Porque el miércoles murió Jesucristo en el madero. Antes de las 6 de la tarde, Él fue puesto en la tumba, empieza el día lunar, cuentas 3 días lunares y el domingo en la madrugada haces 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches. Tenemos un programa que se llama ¿Qué día murió Jesús? Porque muchos no entienden la palabra de Dios o muchos te platican otra cosa. Los católicos dicen que se murió el viernes. Imagínense, el viernes se murió y lo enterraron el viernes a las 6 y el domingo en la madrugada resucitó. Yo no cuento 3 días y 3 noches. Entonces, si tú te vas a Acapulco y rentas un hotel el viernes a las 6 y te sacan en la madrugada a la 1 de la mañana y tú pagaste 3 días y 3 noches,
Algo está mal. ¿Sabe por qué? Porque no estudian la palabra. Porque en algún lado de las escrituras dicen que pusieron a Jesús en la tumba y al otro día era sabbat o sábado. Pero da la casualidad que hay sábado de calendario y hay sábado ceremoniales. Después de un holiday o de un día festivo, como la Pascua, la fiesta de las levaduras, el Pentecostés, el otro día inmediatamente Dios lo señaló como un sabbat. Entonces él muere el miércoles en la Pascua, al otro día era un sabbat, porque después de un holiday sigue un sabbat, y después de 2 días era otro sábado, luego domingo. Pero no estudian la palabra de Dios. Entonces les hace fácil, ¿no? Pues el viernes y viernes de vigilia y nadie come carne, puro pescado. Está mal. Dios no nos prohíbe comer carne. ¿De dónde sacaron eso? A lo mejor hicieron un trato con los pescadores para que vendieran más. Entonces dice, el sábado nos dio como señal, porque hay muchos sabatistas que argumentan, no, que ustedes se congregan el día del demonio, el día del sol, pues ellos se congregan el día de Saturno, porque los días tienen nombres de lunes es luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, si usted no lo sabe. Sábado es Saturno, domingo es el sol, porque los romanos les pusieron esos nombres. El sábado Dios lo dio como señal que Él acabó su creación física y descansó. Pero como ya acabó su creación física y Jesús muere en la cruz, hay una creación espiritual nueva, entonces nuestro reposo es todos los días en Él. Pero nosotros nos congregamos el domingo porque Él resucitó el domingo. Y el domingo es el primer día de la semana. Y primero está Dios. Entonces, ¿tú cómo vas a poner a Dios el último día de la semana? Entonces, muchos no entienden que hablan de la ley, que son sabatistas, pero hay leyes jurídicas, leyes ceremoniales, leyes de sanidad, leyes de votos, leyes de celebración, no saben nada de Levítico y Deuteronomio. Entonces dice Actos 27, dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, habíamos juntado los discípulos. A mí me da mucha risa eso porque en México tenemos el calendario al revés. El domingo lo ponen hasta el último día. Si usted ve un calendario americano, el domingo es primero. Me acuerdo yo cuando era niño, el calendario en México, el domingo era hasta el último. No, el lunes es el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, habiéndose juntado los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, no les enseñaba, dice, predicaba, habiendo de salir al día siguiente a lo largo su sermón hasta medianoche, ¿va? Algunos hicieron su discurso, no, Pablo no tomó ningún discurso, fue un sermón. Dice 1 Corintios 16:2, dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, atesore según Dios lo que hubiese prosperado, como se hacen las colectas, como uno da a la iglesia. El apóstol Pablo nos indica, cada primer día de la semana, cada domingo. Tercero, ordenanzas para la iglesia, posiciones ministeriales. Hay iglesias que tienen que ungieres, que pastor de niños, pastor de niñas, que maestro de esto, maestro lo otro. La Biblia habla 2 posiciones ministeriales. El pastor y maestro, que es una posición, y el diácono. No habla de otra. Dios le encomendó al apóstol Pablo con lujo de detalle los requisitos para el anciano o pastor y maestro y para el diácono. No hay diáconas, no hay maestras, no. Son servidoras, están ministrando, están ayudando a la iglesia, pero no es una posición ministerial. Porque hoy en día ya hasta quieren ser apóstoles y profetas, etcétera, etcétera. Dice en Efesios 4:11, él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro junto porque es una misma posición. ¿Verdad? Y dice Tito 1:5, por causa te dejé en Creta, acabaste de poner en orden las cosas que faltan, ordenaste a los ancianos cada quien en la ciudad como yo te mandé, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Dice, los diáconos asimismo sean honestos, no de 2 lenguas, no dice diáconas,
Los diáconos asimismo no sean honestas, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. ¿Y qué me dice el pastor de Romanos 16:1? Porque la Biblia Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional y todas las Biblias modernas dicen diácona. Dicen que la hermana Febe era diácona. Y gracias a ese error de Eugenio Nida, que produjo la 1960 con la ayuda del Vaticano, gracias a ese error que puso diácona, hay miles de diáconas. Pero en la Reina Valera original, en la 1602 dice sierva, no dice diácona. Es la única parte que mencionan diácona en toda la Biblia, en una Biblia corrupta que han cambiado la palabra sierva por diácona. Y no dice, muchas veces dice la palabra de Dios, dice, hay encomiendo es para que ella sirva. No, ahí te encargo, tampoco. 4, la administración de la iglesia, ¿va? Tenemos que administrar bien la iglesia porque lo que Dios nos da no es para nosotros, es para Dios, ¿va? Tener las finanzas claras, hacer cartas abiertas, dice 2 Corintios 8:5, y esto hicieron como esperábamos, mismos dieron primeramente al Señor y a vosotros por voluntad de Él, todo lo que se da a la iglesia. Empero se requieren los mayordomos, algunas Biblias pusieron administradores, que sean hallados fieles, ¿va? Todos los que ayudan a la iglesia que sean fieles, nada de que aquí a Chonita me la bolsearon, no, todos dicen que cuentas claras, amistades largas, dice los dichos del mundo. Ordenanzas para la iglesia, la comunión. Dios nos ordena que nosotros tengamos comunión, que nosotros nos vengamos a la iglesia, que nosotros vengamos a una asamblea. Por eso Él murió, para que tuviéramos en una asamblea. Él nos manda comunión. Tú no puedes tener comunión con Dios en tu casa. Dicen, no, que yo soy cristiano, yo soy iglesia, yo veo el servicio por la televisión y yo soy el llanero solitario. Ni el llanero solitario estaba solo, tenía toro a su lado. Entonces dice la Biblia que tenemos que tener comunión. Si tú no tienes comunión con el que está al lado, mucho menos vas a tener comunión con el que está arriba. Por eso es la cruz. Comunión con los de al lado, comunión con los de arriba. Es la única forma de tener la cruz, ¿va? Entonces, el bautizo y la cena del Señor es parte de la comunión, porque el bautizo es un reconocimiento entre la iglesia de alguien que fue vuelto a nacer, y la cena del Señor es un memorial que nosotros nos acordamos de lo que Cristo padeció en la cruz. Vamos a enseñar más de la cena del Señor, ¿va? Porque muchas iglesias lo enseñan mal. Muchas iglesias dicen, no puedes participar si tú estás en pecado. Entonces nadie va a participar. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Yo no me explico cómo les inventan esos cuentos chinos. Una vez fuimos a una iglesia y el pastor me dice, le digo, pues vamos a cantar, y ahí está el grupo del coro, que esto, que el otro, y una hermanita se iba a subir y dice, no, dice, tú no te vas a subir porque tú estás en pecado. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que está en pecado? Dice, sí, está en pecado. Dice, no se puede subir porque aquí arriba es más santo que allá abajo. Y dice, ¿y quién le dijo eso? Le dije, esto no es un altar, porque Dios aborrece que tú hagas altares con tus propias manos. El altar se movió al cielo. Esto se llama podium. Ni es más santo aquí arriba ni allá abajo. La santidad la llevas por dentro, no en el lugar que estás pisando. Entonces vemos que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Por eso son buenas las ordenanzas. Dice Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual consolados los unos a los otros y edificados los unos a otros, y así lo hacen. La iglesia está para ayudarse. Si alguien se duele, tú te dueles. Si alguien se alegra, se alegra. Si el hermano se compró carro nuevo, pues gloria a Dios, ¿va? ¿Por qué? Porque estamos contentos. Si alguien se duele, pues nos dolemos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, dice, somos un cuerpo de Cristo. Dice Santiago, o Jacobo, pusieron Santiago en muchas Biblias por la Virgen de Santiago en España, si usted no lo sabe, la Iglesia Católica. Pero la epístola se llama Jacobo. 5:16 dice, confesaos vuestras faltas los unos a otros, rogad los unos a los otros para que seáis sanos. ¿Va? Muchas Biblias piensan que
ese versículo es para que tú te cures físicamente, no, para que tú seas sano, ¿da? Tú tienes que decir, ¿sabes qué, hermano? No me parece esto, no me parece el otro. Hermano, la estamos regando, vamos a hacer las cosas bien para el Señor, vamos a evangelizar de esta manera. Entonces, eso es ser sano. Dice, la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho, porque la oración es el ruego a Dios, ¿va? Por el justo de justos. 6. Ordenanza para la iglesia, las ofrendas, ¿va? Las ofrendas, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. ¿Va? A muchas iglesias les enseñan que no, que debes de hacer esto, que debes dar tal porcentaje. No, Dios ama al dador alegre. ¿Qué es dador alegre? Que tú se te nació de tu corazón darlo. Porque si alguien te exige que tú tienes que dar el 10, 20, 30% y tú lo das y te estás ahí sacando de donde no para darlo, Dios ni te recibe esa ofrenda. Porque todo lo que hagas para Dios, dar dinero, servir, lo que sea, Dios dice voluntariamente, voluntariamente. Dios dice voluntariamente. Dice, así que cada uno dé como propuso su corazón. Y quitaron en muchas Biblias, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se fija? Dios ama al dador alegre. Dios sabe si tú lo estás haciendo de corazón. Dios sabe si tú lo quieres dar. Y Dios sabe si el pastor te lo exigió, estás haciéndolo por compromiso. Dice Malaquías 3:8, uno de los versículos más mal usados en las iglesias y más evangélicas, ¿va? Que amenazan a las congregaciones. Dice, robará al hombre a Dios. Hasta cambian el tono de voz, ¿va? Dice, robará al hombre a Dios. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y primicias, ¿va? En algunas Biblias pusieron en vuestros diezmos y primicias. Pero realmente los diezmos es el 10% de tu grano que el templo atesoraba en Israel, ¿verdad? En el alfolí. El alfolí es un lugar del templo donde se asimila grano. ¿Por qué? Porque cuando había sequías, había tiempo de sequías en el desierto en Palestina, no llovía, el templo abría los graneros para darle a la gente pobre. Para eso es el diezmo, no para otra cosa. Y lo recaudaban una vez al año, ¿verdad? A los que tenían parcela, a los que tenían si tú tenías allá en Palestina una viña de higos, una viña de uvas. Entonces, aquí pasabas el río, ya estabas en el otro lado en Samaria, nada más pagabas el 10% de lo que estaba dentro de la tierra prometida, de lo que estaba afuera no. Porque es un impuesto teocrático por Dios, porque Dios era el rey. Entonces vemos que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley. Dios ya cumplió la ley por nosotros, no tenemos que cumplirla. Para justicia de todo aquel que cree, porque la salvación es por creer. Y 7, ordenanzas para la iglesia, visión y misiones, ¿va? Nosotros tenemos que evangelizar, hablarle de Dios, hablarles el evangelio a otros. No tienes que dejar tu casa y tu hogar e irte a África a predicar a los caníbales, no. Eso es teorías bautistas, ¿va? Los bautistas inventaron en 1952, inventaron de que la gran comisión no está en la Biblia, la gran comisión la inventaron diciendo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y bautizarlos en todo el mundo. Mateo 28. La iglesia no está ordenada a eso, la iglesia dice que tú prediques donde quiera que estés. Llamados a enviar, evangelizar. Esa es la comisión para la iglesia. Predica la palabra, estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la comisión para la iglesia. No Mateo 28, como muchas iglesias tradicionales te predican. Ir a las naciones y predicar el evangelio. Yo fui misionero y ni siquiera sabían el evangelio, muchos misioneros. Con eso le digo todo. Íbamos 15 misioneros y de los 15 misioneros, 2 sabían el evangelio. ¿Cómo iban a evangelizar? Yo me pregunto. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Tú predica la palabra a tu vecino, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso se nos mandó. Si tiene la posibilidad o Dios te pone
en el corazón de ir a evangelizar a otros lados, está bien. Yo no digo que está mal, yo no voy contra las misiones, pero que te obliguen o que te engañen, que es tu deber, eso es mentira. Dios te lo tiene que poner en tu corazón. El misionero es un llamado, no que la iglesia lo seleccione. Una vez estuve yo en África de misionero y había un hermano de Guatemala, dice, y yo estaba casi nuevo en las cosas de Dios, ¿va? Pero sabía el evangelio, ¿va? Y me dijo, no, dice, en mi iglesia tenemos 2,000 gentes en la iglesia. Y yo me digo, wow, 2,000 gentes. Yo vengo de una iglesia chiquititita, pensaba yo, ¿no? Tenemos como 30, 40 allá donde yo estaba en ese entonces. Dice, 2,000 gentes. Le digo, gloria a Dios, hermano. Dice, ni tan gloria a Dios. De las 2,000 gentes, nada más 2 somos misioneros. Imagínense, nada más 2. Entonces, a veces no es la cantidad, es la calidad de las personas. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Ah? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que predican el evangelio de las cosas nuevas. ¿Verdad? En algunas Biblias pusieron de las buenas nuevas, de las cosas nuevas. ¿Por qué las cosas nuevas? Porque es lo que Dios dejó al último. Ya vamos a terminar. La conclusión que tienes. La conclusión es esta, tienes las ordenanzas para la iglesia, las estás aprendiendo, eso es lo más importante, porque somos iglesia. Dice 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña de otra manera, si te enseñan otras doctrinas, si te enseñan que chile, mole y pozole, no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina conformes a la piedad. En la Biblia, en español no me gusta que pusieron a la piedad, porque la piedad quiere decir cercanía a Dios, ¿va? En latín. Pero realmente en la Biblia original, en griego y en inglés dice godliness. Godliness es conforme a la línea que Dios quiere. Como Dios nos explicó, como Dios nos trazó, como el camino que nos dejó. Eso se refiere conforme a godliness. Dice el siguiente versículo, 1 Timoteo 6:3, 6:4, dice, hinchado es. En algunas Biblias pusieron envanecido. Nada sabe, sino que enloquece. Toda persona que tiene una falsa doctrina, tarde o temprano enloquece. Al rato ya va a haber unos con trinchetes. Al rato ya va a haber, dice, no, ya escuché las trompetas en el cielo. ¿Nunca he escuchado eso? Enloquecen. Yo he escuchado a mucha gente, una hermana que estaba en Florida, de los hermanos que orábamos por ella, que ella decía que un meteorito iba a partir a Florida, que Dios le había dado tiempo para irse de Florida. Y enloqueció y ella se murió. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras que las cuales nacen las envidias, pleitos, maldicencias, sospechas, malas sospechas. Todo nace del error, de lo que no es verdad. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos lleve a Dios, para que Él nos lleve a Dios. Dice en Isaías 43:1, dice, yo el Señor y fuera de mí no hay salvación. Entonces, ¿cómo mucha gente dice que se le pierde la salvación? No entiendo. Si la salvación le pertenece toda a Dios. Dice, fuera de mí no hay salvación. Dice, para que nos lleve a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado porque en algunas Biblias pusieron en el Espíritu, en el Espíritu. Ya nos vamos a ir, ¿verdad? Hay una solución, ¿verdad? Dice, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso morimos, para que Dios haga justicia en nosotros, para que seamos justicias en él. Que no nos agarren en curva, ¿va? La próxima vez que nos pregunte cuáles son las ordenanzas, ya más o menos sabemos que hay 7 ordenanzas para la iglesia, que no es ni el bautismo ni la cena del Señor. Y el evangelio de gloria siempre lo predicamos, no nos cansamos de predicar el evangelio de gloria, aunque suene como disco rayado, pero es la única forma que las personas pueden ser salvas. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras.
Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él derramó su vida, su sangre, y Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo no solo te va a sellar, te va a dar luz en tu entendimiento y te va a abrir los ojos y vas a saber las ordenanzas de la iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.